Era una agradable noche de verano y los últimos rayos del sol caían sobre el bosque. Eric bajó de su automóvil, cogió su cámara de fotografías y su linterna y se estuvo dispuesto a explorar por el bosque. Se sentía muy feliz de haber podido estar él solo para caminar un rato. En verdad se encontraba relativamente cerca de su casa, aunque había estado un tanto ocupado con el trabajo. Se escuchaban grillos, búhos y qué otras criaturas podrían aparecer a esas horas de la noche oscura. Pero él nada más poner los pies en la superficie le había llegado la emoción de ponerse a caminar y a explorar. Podría funcionar como un buen detective. Él parecía todo un subinspector, ya que estaba dispuesto a ver quién se había precipitado por la superficie de ese bosque abandonado. Se escuchaba algún sonido extraño. Sin embargo, él no tenía miedo. Él supuso por un momento que debería tratarse de una lechuza. Eso ya lo había hecho bastantes veces, la identificación de sonidos de un animal. No obstante, dejó de hacer caso, se dio media vuelta y volvió a recuperar su forma iniciativa. Se puso a caminar entonces, pero entonces comenzó a sospechar que algún vecino estaría vigilándolo. No tendría ningún sentido, él simplemente solo quería estar a gusto, tenía que tener ganas, pero un poco de paciencia para que llegasen las vacaciones, así que él quería tomarse un descanso para que pudiesen llegar lo más pronto posible. Finalmente no pudo evitar un escalofrío. Había vuelto a escuchar un sonido que era en verdad estridente. No podía oír de dónde estaba. No tenía localizadores acústicos. Se puso entonces nervioso. Una gota de sudor resbaló por su frente y no podía quedarse ni más ni menos que un chorlito tan enfadado. Parecía alguien cualquiera que no podía ayudarle nadie. Ni siquiera estaba dispuesto a poder escapar. Él se había dado cuenta de que él era mismo el que tenía que proponerse lo que hacer. Nadie había quien lo parase, así que dispuesto fue a investigar de dónde venía esa extraña voz. Entonces por un momento pensó que alguna voz estaría imitando posiblemente el mayor ruido que hubiese hecho, en cuanto no era esa la verdadera razón por la cual había sonado ese estridente sonido. Finalmente encendió la linterna y dispuesto se puso a investigar por todas partes a donde estaba el maldito culpable de la música horrible. Finalmente encendió la linterna y no vio a nadie al principio. Finalmente, por una fracción de segundo, ya apareció alguna cosa entre los árboles, un monstruo muy característico. ¿Eh? Él lo único que trató de hacer es apresurarse. Estaba viendo algo entre los árboles. Se escuchaban crujidos por todas partes. Volvió a ver por fin la extraña figura de una vez por todas. Parecía totalmente un monstruo devorador que estaba dispuesto a pisotearle. Él no podía creerlo. Se trataba de una extraña criatura increíblemente alta, con un cuerpo horrible, vigil, y en su parte superior tenía dos cabezas en forma de sirena que emitían sonidos, pero una tenía dientes afilados y la otra una lengua que recordaba la de la serpiente. Él solo tenía la intención de decir no a todas horas. Solo quería escapar y llegar lo antes posible a su hogar para no volver a verla otra vez. Entonces se puso dispuesto a escapar, pero era demasiado tarde. Se puso a correr atrás.
No obstante, el caso es que la criatura ya lo había pillado, así que por más que estuviese a 1 milímetro de llegar a su automóvil, la criatura lo iba a amenazar. Estaba a pocos pasos de llegar a él. Hasta por un momento sonó otra vez el sonido estridente y se había quedado totalmente confuso y se notaba como chorreaba sangre sobre sus oídos. No podía creerlo. El hombre cayó al suelo. Eric estuvo otra vez dispuesto a sentirse mal, pensando que esa sería su muerte y su familia estaría toda preocupada, pero por última vez el hombre sirena volvió a emitir un total estridente sonido cada vez más fuerte que se convirtió en un sonido insoportable. Lo dejó todo tirado en el suelo, con sangre chorreando de los oídos, los ojos y las encías. Se había quedado totalmente muerto, no podían ni llevarlo al hospital, pero la única diferencia es que le había abandonado la criatura. En concreto se encontraba en el monte, dispuesto a emitir en la colina la música más aterrorizante para el pueblo. Siren Head es una criatura ficticia creada por el artista canadiense Trevor Henderson, creador también de otras figuras terroríficas como Cartoon Cat o Longhorse. Esta terrorífica criatura, que tiene 2 cabezas en forma de sirena, se trata de un monstruo de 12 metros de altura que puede amenazar a más de 1 millón de poblaciones por día, y por tanto él siempre está dispuesto a ser la criatura más amenazadora del mundo mundial que ha podido existir. Se dice que normalmente se infiltra por los bosques para recorrer alguna zona despejada y quitarle el despejamiento, y en ese momento él está dispuesto para convertirse en el rey de los árboles. Dicen normalmente que tampoco se describe mucho su resistencia a algunos hechizos mágicos, como por ejemplo superpoderes como la velocidad eficaz e incluso la resistencia que pueda hacer de los puñetazos, o incluso más de resistir a disparos, etc. Así que si vais por el bosque, damas y caballeros, tened un montón de cuidado. Esta criatura amenazadora puede dejaros aterrorizados en algún momento en los que no os creáis que pueda ser verdadero. No olvides coger el enlace de la emisión en directo para poder verla, y más información en la red social que ustedes ya saben. Hasta la próxima.